Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y bueno, los que me conocéis, me seguís o visionáis estos vídeos de cuando en cuando, pues ya tenéis una cierta idea de lo que yo pretendo en cada vídeo, que por supuesto pues cada tema es diferente y como hay tantos temas de los que hablar y muchos más de los que no hablo, que son muchísimos, pues claro, es como un proceso digamos interminable. Pero que sea interminable no significa que sea un problema. El problema sería que eso era algo muy finito, eh, muy monotemático, hablando de una única cosa o alrededor de una única cuestión, y claro, eso sería, yo creo que, bastante fatal. En mi opinión, la diversidad, tanto de opiniones como de estudios, de análisis, de síntesis, de todo, la diversidad es una característica esencial de la vida humana. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que los temas, aunque tienen una especie de hilo común de fondo, en realidad son diferentes. Bueno, yo hoy quisiera, bueno, quisiera no, lo estoy haciendo, ¿no? Quiero hablaros de un tema que está diseminado a lo largo de muchas obras de carácter esotérico y de carácter místico también. A veces el esoterismo y el misticismo se aunan, se juntan, y no obstante, bueno, pues también tiene sus diferencias, ¿no? Claro, esto a mí me obligaría casi a hablar de qué es esoterismo y qué es misticismo, y claro, esto es me lo tengo que preparar bien, porque aunque tengo nociones más o menos claras, puede que no sea suficiente para clarificar profundamente cada uno de estos términos. Esoterismo por un lado y misticismo por el otro. Se juntan y a la vez son diferentes. Bueno, pero hay una cosa que une a estos dos mundos, a ambos mundos, esoterismo y misticismo, que además eso tiene etapas, épocas de la historia y formas de entenderlo diferentes. Hay algo que los une y es la percepción, y yo añadiría la constatación, la verificación, ¿eh? Todo eso, percepción, constatación y verificación, vamos, que al final es algo evidente, al principio era una especie de sospecha, sensación, intuición, y al final lo ves ahí, ¿no? Lo ves ahí, ya no lo puedes negar. Bueno, ¿y qué es eso que vas captando de manera progresiva y sutil y al final lo ves clarísimo? O por lo menos en la experiencia individual de cada uno, claro está, que no es compartida por todo el mundo. Pues es la experiencia de que además del mundo, digamos, físico, que el mundo físico ya es muy complejo y tiene muchísimos misterios, también de índole metafísica. Pero bueno, en la percepción cotidiana que tenemos todos nosotros, pues bueno, lo que percibimos con los sentidos es un mundo externo a nosotros que por supuesto está lleno de cosas, con multitud de dimensiones, características, propiedades intrínsecas a cada cosa, propiedad propia, valga la redundancia, de aquello que examinamos o de aquello que ya es, independientemente de que lo examinemos o no, pues cualquier objeto, cualquier cosa. Las personas pueden ser tomadas como objetos de análisis, porque al tener, todos tenemos un cuerpo físico, pues claro, también somos objeto de análisis, como cualquier otro cuerpo, masa, que tenga un volumen, un peso y unas propiedades químicas, eléctricas, cuánticas, bueno, lo cuántico ya es otra historia, pero también es una propiedad intrínseca. Es decir, hay todo un mundo que ya nacemos con él, nacemos con una conciencia tridimensional, salvo algunas excepciones que hay por ahí, y que están bien, pero que son raras. La conciencia es fundamentalmente tridimensional y a veces tiene, un ser humano puede desarrollar, porque nace con ello, porque anhela ese desarrollo, pues puede percibir incluso en una cuarta, quinta, sexta dimensión, que eso es un tema bastante complejo y difícil de aceptar a priori, ¿no? Decir, bueno, pues lo acepto como el que me explica que las naranjas son redondas o que un cuadrado tiene cuatro ángulos de 90 grados. Pues no, no es tan fácil, aunque se puede llegar a percibirlo con esta exactitud y más incluso. Pero además del mundo externo, que es en lo que me he entretenido un poco ahora, lo que en filosofía de René Descartes lo llamaba el atributo de la extensión, todo lo que ocupa un sitio, todo lo que ocupa un lugar, y también todo lo que va degenerando, entra en un proceso, digamos, de entropía, que es una de las leyes de la termodinámica, una ciencia maravillosa del siglo XIX, fundamentalmente, pero válida a día de hoy. Bueno, todo degenera, todo se convierte en una cosa que a lo mejor no se parece a aquella por la que fue concebida. Y luego está el tema ya más de carácter psíquico, incluso moral, sobre la utilidad de cada cosa y la utilidad que el ser humano le da a cada cosa. Todo esto, cada una de estas cosas que acabo de explicar, sería un tema para desarrollar en un vídeo diferente.
sea que aquí hay que imaginar hasta dónde se puede llegar. Bueno, pues todo este mundo tan extenso, complejo, variado, diverso, extraño en los sentidos en ocasiones, depende de lo que contemplemos y lo que degustamos y lo que notamos, pues se complementa con un mundo que se llama desde antiguo un mundo invisible, ¿no? Mundo invisible, un mundo que subyace, es una palabra muy bonita para el idioma castellano, que subyace, que está como, es como la substancia, ¿no?, que está ahí de fondo. Un mundo que subyace, que está como de fondo de todo aquello que vemos manifestado, que vemos hecho, que por tanto lo percibimos pues con los sentidos que la propia evolución biológica y la creación nos ha otorgado, ¿no? Vemos, sentimos, oímos, palpamos, degustamos, olfateamos, y aún tenemos más sentidos, sí. Lo que pasa que en el día a día no los necesitamos, y tampoco hay mucha cultura acerca de la importancia de esos otros sentidos. Pero yo os planteo la necesidad de aceptar como un hecho, digamos, verídico, un hecho objetivo, como algo además necesario y muy prudente, o sea, muy recomendable, perdón, tenerlo muy en cuenta, valorarlo como es debido, es la existencia y los vínculos que el ser humano tiene con esa existencia, la existencia del plano mundo invisible, o ese aspecto de la realidad que es más desconocida que conocida, la realidad global, quiero decir, que subyace, que está de fondo respecto a todo lo que consideramos normal, rutinario, cotidiano, con lo que nos familiarizamos en general. Claro, todo esto yo puedo comprender, bueno, de hecho comprendo perfectamente que aquí hay muchas escalas de entendimiento, hay también etapas de negación. No diré que es ignorancia, porque todos somos ignorantes en mayor o menor medida, sepamos más o sepamos menos, la ignorancia, digamos, que nos envuelve, ¿no? Es concomitante, es algo que está en nosotros como condición humana. Pero bueno, podemos ir abriendo los ojos y que esta ignorancia vaya siendo menor, aunque siga existiendo, y respecto a las grandes verdades de la existencia, del cosmos y del sentido de la vida, pues nuestra ignorancia se hace casi eterna, porque nunca llegas, o parece ser que nunca llegas a un final, que digas, bueno, ya está todo, ya me lo sé. Hay un plano invisible, hay un mundo de fuerzas, de entidades, y digo entidades porque, claro, si digo fuerzas, podemos asimilarlo a energías y por tanto podemos tirar de la física, incluso de la física más moderna, que es muy metafísica a su manera, desde luego que sí, y podemos quedarnos tranquilos y contentar nuestras mentes diciendo, bueno, pues es una fuerza, que a lo mejor está el bosón, el fermión, que son como categorías de partículas, que son mediadoras de fuerzas, que hacen de intermediario entre un plano y otro. Bueno, esto es muy largo de explicar. Pero no, aparte de eso, que por supuesto es así, la ciencia lo ha demostrado y lo está y lo sigue demostrando y buscando afanosamente en sus extraordinariamente caros aceleradores de partículas. Bueno, están ahí haciendo un montón, una obra titánica en este aspecto. Aparte de esto, yo a las fuerzas y a las energías también las califico, además de todo eso, como entidades. Es decir, como seres, obviamente no humanos, dotados de conciencia. Claro, el término conciencia aquí también se ha de explicar y también sería, cómo no, motivo de otro vídeo, o vídeos incluso en plural. Es que claro, es que cada cosa aquí es como la Wikipedia. Cuando consultas la Wikipedia te salen algunas frases o palabras en un texto determinado que estás consultando, lo que sea, y cada palabra, si pulsas, cliqueas ahí con el dedo, evidentemente, porque todo es táctil, pues te remite a otro artículo que a su vez también tiene palabras o frases que te remiten a otro artículo, y al final te vas alejando porque una cosa enlaza con otra, pero cada cosa es un mundo distinto. Pues esto es muy parecido, porque cada cosa que yo comunico o otros comunican, incluso mucho mejor que yo, pues obviamente pues es como la Wikipedia. Se despliega otro menú de opciones, que a su vez despliega otro menú de opciones, y así sucesivamente, casi sin un final previsible. Bueno, pues el mundo invisible, ya creo que me he ido un poco por las ramas. El mundo invisible es un mundo de fuerzas, de energías, pero las fuerzas y energías aquí tienen un carácter esotérico, es decir, tienen vida y son la causa de otras cosas que ya percibimos, de las cosas que percibimos, pero que en su origen son cuestiones, pues eso, invisibles. Se llama mundo invisible porque la percepción ordinaria, la percepción normal, la que tenemos todos por nuestra estructura tridimensional y los 5 sentidos, algo de intuición o de habilidad psíquica que pueda poseer, pues que más que menos todo el mundo. Todo eso es un poco la vía con la que podemos aprender
y aprehender, que es otra palabra también un poco más compleja, absorber del entorno. Pero para observar o ser conscientes del plano invisible hay que desarrollar otros instrumentos, digamos, de medida, de comprensión. Hay que tener una preparación previa porque si tú ves un objeto que tiene pinchos, o un animal que tiene pinchos, como el erizo, que eso es muy conocido, sea algo animado o inanimado, un animal, un objeto, pues tú ya tomas precauciones, no te acercas a lo bestia porque te vas a pinchar, o una llama la tienes controlada en una hoguera, en una chimenea, etcétera. Pero en el plano invisible lo que pasa es que hay cosas incluso peores que eso, y también las hay infinitamente mejores, que como no tenemos una visión clara ni una formación previa, que se necesitan todo en la vida, se necesitan todo, formación previa, pues claro, si tú invocar suena a magia, bueno, sí, a veces en rituales mágicos se hace, si invocas ciertas presencias del mundo invisible, de cierto tipo, que hay muchísimos tipos, malas y peores que malas, buenas y mucho mejores que buenas, es que hay una jerarquía, vamos, tremebunda, extensísima, casi alucinante e incomprensible, y está ahí, y es que además está ahí siempre, está ahí siempre. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que si una persona trabaja en el plano invisible o pretende tener contacto pues para varias cosas, para, por ejemplo, ser vehículo de ciertas energías o entidades, en este caso, del plano invisible, bueno, esto es arriesgado, pero puede ser muy necesario en algunos momentos de la vida. También depende de qué grado de pureza, y ahí la pureza sí que es importante más que la inteligencia, qué grado de pureza tengas, porque uno atrae aquello que es. El plano invisible, eso es una ley que se cumple fácilmente, ¿no? Y de manera muy rápida. Entonces, invocar el plano invisible, hacerlo patente en tu propia vida, sea a través de invocaciones rituales, por tanto de carácter mágico, y sobre eso hay mucho que hablar, o a través de procesos de oración y de meditación, que son procesos diferentes pero van un poco de la mano, pues bueno, puede resultarte de muchos modos, pero el riesgo que se tiene es muy alto si no hay una preparación previa que tiene que ver con la pureza de pensamientos, de sentimientos y también, si es posible, de actos en la vida. Eso al final es más difícil porque es la consecuencia final de lo anterior, de cómo de la calidad o el tono que imprimes a tus pensamientos y a tus sentimientos. Es algo complejo de explicar, pero pensad que un pensamiento y un sentimiento, más que un acto, un pensamiento y un sentimiento, que cada uno lo percibe como algo propio de sí mismo, pero que desde fuera quizá no se ve, seguramente no se ve, un pensamiento y un sentimiento, aunque son reinos o dimensiones distintas, en realidad también son fuerzas, energías y por tanto entidades del mundo invisible, ese mundo que planteaba en un principio, al principio de este vídeo. Claro, dice, bueno, no, la corriente científica actual, y que lleva tiempo desarrollándose, y bueno, yo no digo que no tengan razón en cierto modo, es que un pensamiento pues, es producto de una convergencia de cuestiones relacionadas con la sinapsis, con las redes neuronales, en fin, que nacen del cerebro. Bueno, yo os diré que no. El pensamiento no nace del cerebro. El pensamiento utiliza el cerebro y, claro, activa cosas, mientras ese pensamiento, que es una energía en su origen invisible y que es una especie de entidad porque tiene un carácter propio, un propósito determinado y nace con un objetivo concreto, que depende también un poco del ser humano la dirección que le da. Lo mismo pasa con los sentimientos, que son otro reino muy distinto al pensamiento, o a los pensamientos en plural, pero claro, es otro mundo también bastante peliagudo, por cierto, en el que ahí las fuerzas tienen como autonomía, vida propia. Fuerzas, energías, entidades. Lo vamos a hacer en estos pasos, ¿no? Vamos a dar estos pasos. Fuerzas, entendido a nivel científico, luego energías, que eso se puede traducir a nivel energías, a nivel energético, a nivel incluso de las terapias energéticas, que hay muchos modelos de terapia energética hoy en día, y luego está la entidad. El ser humano es un poco así, el ser humano, los seres humanos, entre los que me incluyo obviamente, procedemos en su origen de un plano invisible, nos hemos condensado, manifestado, materializado, hemos creado una estructura de carácter tridimensional como mínimo, a veces es más que eso, y somos la manifestación de un proceso invisible en su origen, que sigue siendo invisible, hay muchas partes de nosotros que son completamente invisibles, pero lo que se nos ve es lo que hemos, por cuestiones evolutivas, y de destino, y por muchas razones más muy antiguas en el tiempo, hemos podido o decidido materializar. Y ahí están. Pero que nos veamos como un cuerpo y que nos sintamos
interiormente como que pensamos y sentimos que es el mundo subjetivo, no significa que no exista un mundo invisible que nos ampare o que nos pueda perjudicar. Bueno, yo aquí tampoco estoy dando muchos datos ni muchas claves, estoy como sobrevolando sobre este tema, valga redundancia, sobrevolando. Hay temas que es mejor primero abordarlos de una manera muy general y luego ya procederemos, si acaso, en próximos vídeos, evidentemente, a detallar algunos aspectos de la naturaleza real de algo que puede ser sorprendente cuando uno pues lo ve con la claridad con la que hay que verlo finalmente, aunque eso tarde tiempo y sea difícil. Y es la naturaleza real de un pensamiento o la naturaleza real de un sentimiento. Porque los actos al final son el derivado de la unión de esos dos principios. Pensamiento, que es un principio masculino, y sentimiento, que es un principio femenino. Todos los principios masculino y femenino pues también tienen mucha historia, porque eso proviene de la propia creación del universo, no solo el universo físico, que estudia la astronomía, que es maravilloso, increíble, es alucinante de verdad, sino del sentido que tiene la existencia de todo esto, que por supuesto ese sentido proviene, como no, una vez más del plano invisible, en el que las entidades pues campan a sus anchas y toda una inmensa, maravillosa y muy surrealista jerarquía de seres, entidades, de fuerzas, de propósitos y de intenciones y de conciencias. La conciencia humana está, esa parte de nosotros que es invisible, pero que constituye un poco la esencia o el destino de nuestra vida o de nuestra existencia, es a la vez un poco la verificación experimental, la demostración concluyente de que somos la expresión somos la materialización, la expresión de un propósito invisible y de una génesis, de un origen desde el plano invisible. Bueno, aquí os lo dejo, porque claro, es que esto, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, yo y muchas otras personas, todo el mundo, porque tarde o temprano es un tema que acabas examinándolo, como el tema de la muerte, ¿no? La muerte conocida como lo que suponemos que es. Y lo digo bien, suponemos lo que es, suponemos. Anda que no hay estudios sobre la muerte vista desde fuera, pero hay más estudios, aunque no lo parezca, aunque algunos no lo crean, y mucho más antiguos en el tiempo estos estudios, sobre cómo lo ve el difunto o la difunta. ¿Sí? Eso es aún más interesante. Desde fuera es un proceso degenerativo, proceso entrópico, ¿no? De entropía, entre otras posibles calificaciones. Sí, claro, es así. Degeneración, bueno, lo que ya conoce la ciencia forense. Ahora mismo no recuerdo el nombre que lo define. Un proceso progresivo de degeneración que destruye el organismo tal como estaba configurado en sus orígenes. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa en la conciencia de aquel? Conciencia en el sentido que estaba vivo, despierto, consciente, que quería hablar, comunicarse, escuchar, sentir, anhelar, frustrarse, irritarse. Todos esos movimientos de la mente y de la psique, de la emoción, ¿dónde quedan? Si lo viéramos desde el ángulo del que fallece, veríamos que el plano invisible tiene una importancia muy, muy decisiva. Si lo vemos desde el exterior, como cuando contemplamos a alguien que está agonizando y falleciendo, y ya directamente ha muerto, se produce lo que llaman el óbito, ya no está, el cuerpo cesa toda su actividad bioquímica, orgánica, fisiológica, etc. Desde fuera, el plano invisible no es determinante. No lo interpretamos como algo determinante porque, como invisible que es, no lo vemos. Y yo creo que una de las formas más útiles y lógicas para abordar solo en un principio el tema del plano invisible, del mundo invisible, de ese conjunto de fuerzas, energías, entidades que he comentado un poco distraídamente a lo largo de este vídeo, una forma de abordarse es, antes de poder verlo, si se puede llegar a ver, que eso es complicado, y constatar su existencia empíricamente, antes de eso pues hay que suponer su existencia y aceptar la lógica que se ha de utilizar para aceptar su existencia, porque eso tiene una lógica. Podemos rastrear en ciertas cuestiones del plano físico esta misma lógica. Por ejemplo, en los cristales que se forman en el agua, en gotas de agua, por ejemplo. Hay estudios interesantes y sorprendentes sobre este tema. Los cristales con estructuras geométricas bien definidas que se forman cuando el agua alcanza su punto de congelación. Normalmente a la altura normal de la calle son 0 grados. Luego, según la altura, pues cambia un poco. Pero esto es otra historia. Es decir, hay una preexistencia de algo invisible que no por ser invisible no es real, sino significa que nuestro estado de percepción no nos permite en condiciones habituales y ordinarias, no nos permite verlo,
Y claro, como el ser humano cree que todo lo que tiene que ser verdad, tiene que ser visto, olido, palpado, notado con los 5 sentidos, y si no lo percibes, pues claro, eso no está. Bueno, ya sabemos que en el espectro de las radiaciones y de las energías, el espectro infrarrojo y ultravioleta, tampoco lo perciben los sentidos. Algunos animales sí, como los perros. En términos generales, tampoco soy zoólogo o naturalista para saber a ciencia, o sea, con ciencia exacta sobre este tema. Pero bueno, son apuntes un poco abuela pluma, ¿no? Sea como sea, ahí os dejo que somos la constatación de una especie de experimento en el que el plano invisible es muy determinante, y ya volveremos cuando todos, afortunadamente, y lo digo con todas las letras, afortunadamente regresemos a una especie de lugar de origen, que tampoco es definitivo, y sobre ese tema también hay que hablar. Bueno, ahí os lo dejo. Muchísimas gracias por, quien haya asistido a este casi grotesco espectáculo en relación a todo lo que he estado explicando. Si os gusta este enfoque o estos enfoques multidisciplinares que suelo aportar y abordar en los diferentes vídeos que voy realizando y que tengo intención de seguir realizando, claro que sí, pues nada, ya sabéis, lo que le pasa a todo el mundo. Like y suscripción al canal, para que no os perdáis nada y podáis, gratificarme con vuestro sentimiento de que, ha estado bien, venga, vamos a puntuar. Pero bueno, más que puntuar es dar credibilidad a mis palabras y aceptar que, pueden parecer una locura, pero a lo mejor no lo son, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ni que lo supiéramos todo para considerar que es locura y que es cordura. Eso también es, como no, algo discutible y que podemos repasar quizá en otro vídeo. Bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias y, hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta luego.